Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir una palabra con todos mis hermanos en Cristo. Hoy es un día maravilloso en el Señor y quiero traer una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace días no transmitía palabra, estaba en silencio, pero definitivamente, como dijo el profeta Jeremías, había un fuego dentro de mí que quemaba mis huesos y que no tengo cómo callar. Cuando Dios nos ha dicho que tenemos que hacer algo, no puede haber silencio en nosotros, tiene que ser manifestado lo que Dios puso en nosotros. Y en estos tiempos que han sido complicados, tiempos sobre todo en nuestra ciudad en Cali y en Colombia que han sido momentos complicados, pues qué bueno saber que hay un Dios poderoso en el cielo, que está vivo, que es real y que está dentro de nosotros y en medio de nosotros, porque Él dijo que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo quiero compartirte una palabra, pero antes de eso quiero que oremos para que hoy los oídos y los ojos espirituales, el corazón espiritual sea abierto en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que pongas tu Santo Espíritu en cada palabra, Señor, que hoy vamos a compartir. Señor, lleva esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quita todo espíritu de cualquier naturaleza que pueda afectar el que cada persona que escucha este audio, este video pueda recibirlo. Te pido, Señor, que traigas milagros, sanidades, señales, prodigios, mientras me permites a mí predicar con de nuevo tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero compartirles una palabra que está en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, el verso 7. Primera de Samuel 16, 7. Y quiero compartirles una palabra que yo he titulado Alinea tu corazón al de Dios. Es tiempo de que nosotros alineemos nuestro corazón al de Dios. El Señor dijo que había encontrado un hombre conforme a su corazón, que iba a hacer lo que él quería, y hablaba del rey David. Por eso quiero compartirles esta palabra. Y dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es muy tremendo que nosotros nos fijemos solamente en las cosas de afuera. Esta palabra es muy tremenda porque yo he escuchado predicarla a muchas personas. Es una palabra muy común cuando en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 16, el verso 32, habla de que, dice de que el Señor decía: es que he encontrado un hombre conforme a mi corazón que hará lo que yo quiero. Y ha desechado a Saúl. Muchos predican y hablan de la obediencia, y hablan de la humildad, y hablan del arrepentimiento, y hablan de muchas características que tenía David, y que por eso Dios decía que un hombre conforme a su corazón. Yo quiero hacer una palabra sencilla para que tú la entiendas. La Biblia es un manual de vida para cada uno de nosotros, y en cada uno de los hombres y mujeres que habla Dios en la Biblia es un tipo de persona que reflejan comportamientos en nosotros. Quizás muchos comportamientos de nosotros en nuestra vida se muestran en la Biblia en diferentes hombres de Dios, sea en Moisés. Y es muy tremendo porque Dios, por ejemplo, decía que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, pero más sin embargo había matado a un hombre. Y muchas veces mostró su enojo. Decía que David era un hombre conforme a su corazón, pero David cometió adulterio y hizo matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Permitió que su hijo
violara a su hija. En Israel eso era castigado con la muerte. Y muchas cosas. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo Dios dice que Moisés es el hombre más manso sobre la faz de la tierra? Y resultó que ha matado a un hombre. ¿Cómo es que dice que Jacob se llamará Israel? Porque el que va a apacentar su pueblo, pero su nombre, o era un hombre que hacía trampa, que era el engañador. ¿Cómo nosotros descendemos de Abraham? Dios escogió a Abraham para de allí crear su descendencia. Y Abraham era un hombre que cuando él le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, él era un hombre que pertenecía a una tierra pagana. O como habla de tantos hombres de Dios, de Pablo, que perseguía a la iglesia de Cristo, que los entregaba para que los asesinaran, los metieran a la cárcel, como Pedro que lo negó, como Gedeón dice varón esforzado y valiente, pero él mismo era miedoso, como Saúl es escogido como rey y después tuvo que traerlo, que estaba escondido detrás de una mata. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios habla de estas personas de manera especial? Como Job dice que era un varón justo y temeroso de él, y vemos como Job mismo oraba todos los días por sus hijos, no sea que de pronto sus hijos hubieran pecado, hubieran actuado en contra de Jehová. O sea, Job mismo tenía miedo de que sus hijos hubieran equivocado, hubieran cometido pecado. O sea, todos los hombres de la Biblia, siempre todos, ninguno era perfecto. Y por eso yo te quiero compartir esta palabra, porque nosotros pertenecemos a una iglesia que es una iglesia de enfermos. No es una iglesia, por eso el Señor dijo, yo no vine a buscar a los enfermos, a los alentados, yo no vine a buscar a los sanos, yo no vine a buscar a los justos, vine a buscar a los pecadores, a los enfermos. A eso vino Jesús a la tierra, a sanar a los quebrantados, a liberar a los cautivos. Y eso somos tú y yo, esas personas llenas de defectos. Y en esta época hemos visto cantidad de veces, por eso el Señor puso esta palabra en mí, su nombre. Dice, es que él mira hacia el corazón y vio en David y dice, es un hombre conforme a mi corazón. Pero yo les pido el favor que oren, que lean del primer libro de Samuel, del capítulo 16 en adelante, y los primeros capítulos del segundo libro de Samuel, y habla de dónde sacó Dios a David. David era un hijo, uno de 8 hermanos, era el último. Cuando el Señor le dijo a Samuel que fuera y ungiera a un hombre que él iba a señalar, y dijo que fuera a la casa de Isaí, fueron pasando uno por uno sus hermanos. Y dice él que el primero que lo vio grande, dijo, este es. Y el Señor dijo, no te fijes en su apariencia, yo me fijo, tú se fija en lo que ve, yo me fijo en lo que hay en el corazón. Y manda, ¿no tienes otro hijo tuyo? Dios, sí, es uno que está cuidando las ovejas. Mire que David ni siquiera era tenido por hijo. Ni siquiera el Señor ni siquiera Isaí estaba contando, lo llamó, lo invitó a algo tan importante como la venida del profeta. En Israel era un honor que un hombre de Dios lo visitara uno en su casa. Y entonces, ¿cómo es que si le dice trae a todos tus hijos y no trae a David? Porque David era considerado, muchos dicen que David, y en el libro de los Salmos dice que yo fui concebido en pecado, dice David, dice el salmista. Entonces por eso no era considerado. Entonces cuando lo vio, dijo el Señor, úngelo porque este es. O sea, David era un hombre que era menospreciado. Y es una cosa muy tremenda porque cuando él lo unge y a los días dice que un espíritu malo de parte de Jehová venía a Saúl, Dios realmente no manda espíritus malos. Pero viene un espíritu malo, entonces le dicen, veas que hay un hombre, el hijo de Isaí, es un varón temeroso, un varón valiente y de guerra, viendo que David era un pastor de ovejas, pero esta persona se refiere a él como un varón de guerra, como un varón valiente. Y entonces él comienza y llega a ser el paje de armas de Saúl, y después comienza a ser uno
de los elegidos, que los que manejaban su ejército y salían. Y después se presenta en el Valle de Ela un paladín y dice, llegó el momento de que el ejército de Israel ponga un hombre para que pelee conmigo. Antes unas confrontaciones entre dos reinos se hacía, siempre peleaba uno de un lado y otro peleaba del otro lado, y el que ganaba, ese era el que le servía al otro. Y mire cómo todo el ejército de Israel tenía miedo. 40 días demoró este gigante insultándolos. Y dice que David fue y le dijo, no, este hombre ha desafiado al escuadrón del Dios viviente, este filisteo incircunciso, y le dijo, yo voy a pelear con él. Digo, ¿cómo vas a pelear con él si tú eres un hombre joven? Él es un hombre ya adulto, un hombre de guerra. Según cuentas, medía como 2,73 de estatura. Era un hombre grande, venía con su espada, con su escudo, con su casco, con sus grebas, todo completo. Y David intentó ponerse la armadura de Saúl y no pudo caminar porque él dice, yo no he practicado esto. Y entonces Saúl le dice, pero ¿cómo vas a poder tú con ese hombre que es guerrero desde joven? Entonces él dice, mire, cuando venía un oso o un león a arrebatarme una oveja, yo los espantaba, y si me tiraban, yo los mataba. Fuera león o fuera oso, Jehová lo entregaba en mi mano. ¿Cómo? Yo estuve averiguando cómo es que David, un hombre que era relativamente pequeño, va a enfrentarse a un león o a un oso. El oso puede ser del mismo tamaño de Goliat, pero con mucha más fuerza que Goliat. Pero dice que Jehová se lo entrega a sus manos. Siempre él ponía por delante a Dios. Para que vayan sacando cada actitud de David y por qué Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, y a dónde yo quiero llegar con la palabra que el Señor puso en mí hoy. Entonces David derrota a Goliat, y después comienza un proceso donde David comienza a formarse y todo, pero nacen celos de Saúl, y Saúl comienza a perseguirlo al punto de que él se va dice, si no me voy, David, otra vez intenta pudo haber matado a Saúl, pero no lo mata porque él dice que él no va a atentar contra el ungido de Jehová. Otra cosa es que David sabía que él era el próximo rey, y que si él mataba a Saúl iba a ser rey, pero nunca lo hizo. Es más, una vez le cortó la punta del manto y sintió pesadez en su cuerpo y dijo, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo atentar contra el ungido de Jehová. Y a lo último terminó por huir a la cueva de Adulán. Adulán significa apartarse, y él se apartó, y vinieron unos hombres que eran los endeudados, son los enlutados, decía que eran lo peor, 400, y esos llegaron a ser su ejército, los valientes de David. Y entonces yo decía, bueno, Señor, ¿cómo es que un hombre que ha cometido todos estos errores después va a donde el esposo de Abigail y le pide que le entregue pues para comida y alimentos para sus hombres, porque él lo ha cuidado a los esquiladores y todo? Y él dice que no, que él no le va a dar. Entonces él se enoja y manda acabar con todas estas personas. Entonces uno comienza a ver toda la vida de David, y yo decía, bueno, Señor, realmente, si esto es un hombre conforme a tu corazón, ¿cómo es que con tantos errores se estima que ¿por qué Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué dice Dios que Moisés es un hombre más manso sobre la faz de la tierra si ha matado a un hombre? ¿Por qué escoge a Abraham viniendo de un pueblo pagano? ¿Por qué escoge a Pedro? Cada una de esas personas es el reflejo de lo que nosotros somos, y eso es lo que el Señor me decía. O sea, un hombre conforme al corazón de Dios es esa persona que cree lo que Dios le ha dicho.
Esa es esa persona que es conforme al corazón de Dios. El problema de nosotros es que estamos pasando por una situación complicada y vienen muchos factores. Estamos en Cali y en Colombia estamos viviendo efectos de lo que son un paro que ya lleva un mes largo, donde hemos vivido bloqueos, donde hemos vivido muerte, y entonces eso ha afectado lo que nosotros somos. Muchos se han quedado sin trabajo, se han quedado sin provisión, y entonces eso es lo que el Señor me dijo hoy. Tú tienes que tener un corazón conforme al corazón de Dios, como David. David no era un hombre perfecto. Yo sé que tú no eres un hombre, una mujer perfecta. Yo sé que nos hemos equivocado, que te has equivocado, que has sentido miedo, que has sentido angustia, que has sentido que como que Dios no está. Pero yo te vengo a decir una cosa: llegó el tiempo de que alinees tu corazón al corazón de Dios. Eso es lo que Dios decía de David: es un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo le diga. David era un hombre que desde un principio le creyó a Dios. Él se iba a enfrentar con un oso y él sabía que Jehová le iba a entregar ese oso en sus manos. Él sabía que se iba a enfrentar con un gigante y que Jehová le iba a entregar a ese gigante en sus manos. Él sabía que iba a ser rey, pero que no podía actuar por su mano, sino que tenía que esperar a que le llegara el momento. Y yo sé que Dios ha puesto palabra en tu vida. Yo sé que tienes palabra tremenda. La Biblia está llena de más de 10.000 promesas. Son palabras, y Dios no se ha olvidado de esas promesas. Pero Dios quiere que tu corazón se alinee al corazón de Dios, como el de David, que él creyó. De 17 él fue ungido para ser rey muy joven, pero vino a ser rey a los 30 años. Le tocó que huir, le tocó que meterse a una cueva, le tocó que hacerse como loco para que no lo fueran a matar. Digo, ¿pero cómo? Pero esperó a que Dios cumpliera su propósito. Y yo sé que Dios va a cumplir ese plan en ti. Pero tenemos que creerle a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que le cree a Dios. Que no importa lo que esté pasando, no importa por la necesidad que esté pasando, no importa si están en el valle de la sombra de muerte, no importa si está en enfermedad, si está en angustia. Yo te vengo a decir que tienes que alinear tu corazón al corazón de Dios, porque Dios te va a sacar de esa situación en la que estás pasando. David era un hombre que pasó por todas dificultades. Una vez llegó una banda de merodeadores y se llevó a todos los hijos, a las mujeres, a las posesiones y todo. Ellos invadieron a Siclá y se lo llevaron. Mire lo tremendo, a mí siempre me mueve cómo es Dios de perfecto. Cuando David hacía incursiones en los amalecitas, en los jebuseos, en todos esos pueblos, David mataba a todos, no dejaba a nadie vivo. A todos los mataba. Pero ¿cómo? Cuando estos amalecitas y todo invaden a Siclá y se lo llevan, no matan absolutamente a nadie. Solamente dice que todos los valientes de David tenían angustia y empezaron a llorar hasta que no les quedaron fuerzas. Y dice que hablaron hasta de apedrear a David. Pero David, ¿qué hizo? David simplemente se arrodilló y le pidió a Dios. Siempre David le preguntaba a Dios: voy a atacar a esos merodeadores, ve, ¿los vas a entregar en mi mano? Sí, te los voy a entregar en tu mano. Siempre David consultaba a Dios. ¿Que se equivocó? Sí, muchas veces, como te has equivocado tú o como me he equivocado yo. Muchas veces nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Pero el diablo es el único que te acusa, porque nosotros abogado tenemos, y es Jesucristo. Él es el que nos defiende. Lo que pasa es que como nosotros nos equivocamos y entonces decimos: es que yo me equivoqué y es que yo no merezco. Ninguno de nosotros merece nada, pero Dios lo hace por gracia, por misericordia. David no era un hombre que merecía que Dios pusiera sus ojos en él, porque no había obedecido. Pero más sin embargo, David se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Puede que estés pasando por muchas situaciones complicadas, y si te has equivocado, hoy es el día para que te arrodilles y le pidas perdón a Dios. Pero te aseguro que Dios
derramará su misericordia sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. No importa por la situación que esté pasando. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos dejamos no siempre nos dejamos llevar por las emociones. Dice el libro de Proverbios capítulo 4, el verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Nosotros siempre pasa alguna situación ahí mismo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no estuviste allí? ¿Por qué esa enfermedad me vino, Señor? Y Dios no te ha mandado la enfermedad. Dios no te ha mandado la estrechez. Dios no ha mandado la ruina. Mire, Dios estableció todo en su reino. Él dijo, a cada uno yo les he entregado un reino. Es más, dijo que nosotros, dijo Jesús, yo me voy y a cada uno le voy a preparar una morada en el cielo. O sea, Dios dejó todo preparado para nosotros. Y nosotros cuando oramos el Padre Nuestro decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Dios está establecido aquí en la tierra, y Jesús lo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. La palabra arrepentimiento significa cambie de mentalidad, cambie el chip. Entienda que usted no vive por lo que pasa, usted no vive por las circunstancias que están a su alrededor, usted no vive por la realidad, usted vive por una verdad que Dios dijo para su vida. ¿Cómo es que una persona dice: vea, ore por mí, que es que mi hermano, mi tío, mi abuelo está en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuántos me han llamado a decirme: pastor, ore, que es que, mire, a tal persona se le paró el corazón y está en la unidad de cuidados intensivos? El otro no, es que está entubado. Y solamente una palabra, Dios coloca su mano poderosa y los rescata de la muerte. Ese es el reino de Dios. Por eso dijo el Señor, es que busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás está añadido. Si la añadidura de Dios ya está en nosotros, no tienes que preocuparte. Y por eso el Señor lo dijo: no tienes que preocuparte por qué vas a comer o qué vas a vestir, porque porque Él tiene cuidado de sus hijos. Dios, no temáis nada, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Al Padre le plació, pero el Padre quiere que tengas un corazón conforme al corazón de Él. ¿Y qué es tener un corazón conforme al corazón de Él? Humillarse cuando nos equivoquemos. Obedecer cuando Dios nos habla. Cuando nos habla, dice: es que a mí Dios no me habla. Dios habla a través de su palabra. Y creerle a Dios. Por eso dice: no tenés que preocuparte de nada. Por nada estéis afanosos. Solamente sean conocidas vuestras rogativas con acción de gracias. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Por eso, esta situación por la que estamos pasando, esta situación no ha venido para dañarnos. Ay, es que no tenemos que hacer, no hay comida, todo está bloqueado. Es que yo no dependo de las circunstancias, yo no dependo de lo que pasa, yo dependo de Dios. David dijo: es que yo me voy a enfrentar a ese gigante. Y Saúl le dijo: no, tú eres un hombre pequeño, no eres preparado, tú estás joven. Y él dijo: no, es que yo no soy yo, es Él el que va a pelear por mí. Dice, es que le dijo a Goliat: tú vienes con espada, con lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que tienes que decirle a tu enfermedad. Eso es lo que tienes que decirle al problema. Eso tienes que decirle a cada cosa. No tienes que decirle a Dios qué grande es tu problema. Tienes que decirle al problema qué grande es tu Dios. Es creerle a Dios. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Creerle. Aun cuando me duela, yo le creo a Dios. Aun cuando no tenga, yo creo que Dios va a proveer. Porque Dios dijo que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Porque el Señor dijo que nosotros teníamos que creer. Porque si no le creemos, Él no se agrada. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo tremendo. Hay gente que me llama y me dice: pastor, es que yo no tengo fe. Todos tienen fe. El médico te dice: tienes cáncer y te vas a morir. Y ya te pones re mal porque te vas a morir. Tienes fe en que te vas a morir. Te echaron del trabajo y te quedaste sin trabajo y no va a haber nada porque no hay nada. Tienes fe en que no vas a tener trabajo porque no hay trabajo. Sí tienes fe. Lo que pasa es que le tienes la fe al lado contrario. Yo te estoy diciendo que Dios y su palabra son reales. Que Él dijo: yo voy a estar con vosotros.
que Él dijo, el reino de los cielos está aquí. Que Él dijo que nosotros buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. No la justicia tuya ni la mía, la de Dios. La de creerle. La de amar a Dios sobre todas las cosas. David amaba a Dios sobre todas las cosas. David trabajó toda su vida. Fue a la guerra. Conquistó lugares. Y hizo un tesoro grandísimo. ¿Y sabe qué hizo con todo ese tesoro? Todo lo colocó para hacer el templo. Que Dios no le permitió a él, sino su hijo. Todo. Cuando Salomón fue rey, ya él tenía los planos, tenía los clavos, tenía el oro, tenía todo listo, porque David se lo había dejado todo listo. Y eso es lo que tienes que dejar listo a todos tus hijos. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es aquel que le cree a Dios. Que no importa por lo que esté pasando, no importa si le duele, no importa si no tiene para, no, si hoy no tengo para el arriendo. Yo tengo un Dios poderoso que ese va a colocar, va a proveer. ¿Cómo es que dice un joven, un pastor de ovejas se va a enfrentar a un oso? Fuera oso, fuera león, Jehová lo entregaba en mi mano. ¿Cómo van y buscan a David 400 hombres? Todos iban enlutados, endeudados, eran lo peor de la sociedad y después se convierten en los valientes de David. Ese es el Dios. ¿Por qué? Porque era conforme al corazón de Dios, porque le creía a Dios, porque no tuvo que ayudarle a Dios para ser rey. Él esperó pacientemente, como dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Y lo tremendo, ¿sabe qué dice? Que Él se inclinó a mí y me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre peña, se puso sobre la roca. Eso es lo que Dios quiere que tú creas. Que sea lo que sea que estés pasando, sea la circunstancia que esté pasando. Yo no vengo a darte una palabra para reconfortarte, de superación. No, esto es una palabra viva. La palabra es viva y eficaz. Cada palabra que dice la Biblia es real, tiene vida, es viva y eficaz. Viva, tiene espíritu. Cuando le dijeron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres que bautizas? ¿Tú eres el Cristo? Digo, no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No soy Elías, no soy profeta. Y entonces, ¿quién eres que bautizas? Y él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. No digo yo soy un eco, yo soy una voz, porque la voz tiene espíritu. Y hay un espíritu dentro de ti, es el espíritu de Dios. El espíritu del Padre que está dentro de ti, que es el que hace y te lleva a superar cualquier adversidad. Y no sé por cuál situación estés pasando, pero hoy Dios quiere que te alinees tu corazón al corazón de Él. Porque es que el corazón de Dios es el corazón de padre, de papá. Yo no sé si alguna vez te has puesto en el sopesar, sea que tú eres el padre sobre tus hijos o la mamá sobre sus hijos, y sientes el dolor que sienten tus hijos. Si tu hijo está enfermo, muchas veces llegas a decir, uy, yo quisiera tener la enfermedad que tiene mi hijo para que él no le tuviera que pasar eso. Eso es lo que vive Dios contigo. A él le duele lo que tú estás pasando. Pero más le duele que tú no creas lo que él dijo. Por eso David era un hombre conforme a él, a su corazón. Porque no importaba lo que estuviera pasando, él creía en lo que Dios había dicho. Que él iba a ser de él un rey. Que su trono sería para siempre, que su hijo estaría centrado en el trono, si él permanecía fiel. No importa que se haya equivocado. Mire que cuando Betsabé quedó embarazada, el Señor le dijo a través del profeta Natán, es que ese hijo que vas a tener, ese hijo que nació desde ese pecado, va a morir. ¿Y sabe qué hizo David? David se arrodillaba y ayunaba y ayunaba y ayunaba. Cuando ya murió, le dijeron que el hijo había muerto, llegó, se cambió, se bañó, comió y fue y adoró. Él no se puso a renegarle a Dios, él adoró. Y él se equivocó, nunca corrigió a sus hijos. Por eso Adonías quiso usurpar el trono. Y dice la Biblia que él nunca lo tocó, o sea, nunca lo corrigió. También Absalón. Amón violó a su hermana.
con todos esos defectos de David, era un hombre que le creía a Dios. Que si sabía que si Dios lo iba a castigar, también sabía que Dios era misericordioso. Y que esa misericordia era más grande que la ira que Dios pudiera tener. Todas estas circunstancias que están pasando en Colombia, todas esas circunstancias que están pasando en el mundo, no han cogido desprevenido a Dios. Muchos dicen que la iglesia está siendo atacada. No, al contrario, esto ha venido para despertar a la iglesia. Yo escuchaba a un pastor decir que el mejor año de su iglesia había sido el 2020 y este principio del 2021, porque la iglesia ha crecido en cantidad. Porque cada uno de nosotros se ha convertido en una iglesia, en un templo. Hoy lo que yo quiero es que entiendas lo que el Señor quiere es que alinees tu corazón conforme al corazón de Él. Que le creas a Dios. Que no importa por la circunstancia que esté pasando, Dios te va a sorprender y te va a sacar de ese hoyo. Él está allí como poderoso gigante. Solamente dile a esa enfermedad que se vaya en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es superior al cáncer. El nombre de Jesús es superior a la ruina. El nombre escasez no es igual al nombre de Jesús. El nombre estrechez, el nombre demanda, el nombre cárcel no es más grande que el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Y ante Él toda rodilla se tiene que doblar. Por eso en el nombre de Jesús se va la enfermedad de tu cuerpo. En el nombre de Jesús se va la estrechez. En el nombre de Jesús se va la ruina. En el nombre de Jesús se va cada acto que esté atando tu vida. Hoy alineas tu corazón al corazón de Dios y se desbloquea todo en tu vida. Solamente Dios quiere que alinees tu corazón, que le creas. No importa por lo que estés pasando, no importa la situación. Dios tiene el control. Esto no ha cogido desprevenido a Dios. Esto ha venido para despertarnos, para que sepamos que es un Dios poderoso. Mire, yo en estos días hablaba, y esto es palabra para otra prédica, decía que en el libro de los jueces dice que nació una nueva generación que no conocía a Jehová. No conocían a Dios. Y más adelante dice, y cada uno hacía lo que quería. Y es lo que eso le está pasando ahora. La gente no conoce a Dios, ha perdido el temor, ha perdido el amor por los demás. Y por eso somos caldo de cultivo para que venga el enemigo y reavive todo el odio, el rencor, el resentimiento. No, nosotros lo único que podemos hacer es creerle al Dios que está en los cielos, que está en medio de nosotros y que dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el Dios al cual yo le vengo a decir hoy que alinee tu corazón, porque Él va a traer restauración a tu casa, va a traer restauración a tu cuerpo. Cualquier cosa que esté afectando tu casa, tu familia, tus hijos, Él es poderoso para hacerlo, para transformar, para cambiar. Solamente alinea tu corazón al corazón de Dios. Créele a Dios, confía en Él y Él hará. Y ahora yo oro para que en el nombre poderoso de Jesús esta palabra llegue a tu corazón y haga con Él, abra tus ojos, tus oídos espirituales, y no importa la situación que estés pasando, Dios traiga esa revelación para que entiendas que Dios es grande y que Él va a cambiar tu vida y que Él está trabajando en tu casa, en tu familia, y que Jesús se llevó tu enfermedad, se llevó la tristeza, se llevó la estrechez y que ya no habrá más. Dice que los que regaron con lágrimas van a recoger con regocijo, y hoy comienzas a recoger con regocijo. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y espero que se conecten, que compartan este video y que vamos a estar ya más conectados, soltando unas palabras poderosas porque Dios quiere avivar nuestro espíritu. Dios les bendiga y compartan este video.